Continuamos con ustedes en Enlace USACH. Estamos como siempre en la FM, televisión digital, diariousach.cl para quienes nos siguen en todo Chile y en todo el mundo. Y listos para nuestra primera entrevista del día de hoy, centrándonos un poco en el ámbito parlamentario, pero también de la actividad física y la salud. La Sala del Senado aprobó el proyecto para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales. Y este proyecto ahora se envía a la Cámara para que se le comunique al Ejecutivo la aprobación por parte del Congreso Nacional. Y aquí vienen preguntas importantes. ¿Qué paso tiene que dar el sistema educativo del país para ir implementando cada uno de estos elementos? ¿Qué efectos se proyectan también para la salud pública? Es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy junto a Hans Reinicke. Él es director de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad, académico además de ESIADES, y Fernando Concha, también docente de ESIADES, especialista en actividad física y salud, integrante del Observatorio Observación en Nutrición, Actividad Física y Salud, además de coordinador VIME FACIMED. A ambos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos como siempre. Gracias a ustedes, Rodrigo. Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias por la instancia. Una muy buena noticia que yo sé, desde el ámbito de la academia, de la propia universidad de ESIADES, se estaba esperando con bastante expectativa, y va a ser bien importante además hablar un poco de la génesis de este debate, porque esto ingresó en 2017, este proyecto, un proyecto cuyo trámite se volvió a agilizar el año pasado, luego que el presidente lo pusiera nuevamente ahí en tabla en la cuenta pública del 1 de junio de 2024. ¿Cómo consideran que ha ido este trayecto? Me da la impresión de que se prolongó más de lo que deseábamos, pero finalmente llegó a puerto. Les dejo la palabra. Sí, tienes toda la razón, Rodrigo. Nosotros en la Facultad de Ciencias Médicas, y especialmente en nombre del decano, estuve hablando con él hoy en la mañana y estos días por la aprobación del proyecto de ley. Como facultad estamos muy alegres, muy contentos, porque sin duda significa un refuerzo a lo que veníamos trabajando como facultad de abordar el bienestar y la salud desde una perspectiva integral. Como tú sabes, nuestra facultad tiene tanto carreras de salud como carreras de educación y 2 carreras de actividad física y deporte especialmente dedicadas, ¿no es cierto?, al ejercicio, al entrenamiento. Y entonces desde esa perspectiva nuestro decano Alejandro Guajardo Córdoba le da mucho beneplácito, está muy contento y espera de que los siguientes pasos, como tú tal mencionabas también, se puedan dar velozmente para que esto sea pronto una realidad. Y lo otro que quisiera partir también señalando, tal vez es una licencia, pero sí, como versa el dicho popular, nobleza obliga. Sí, yo tengo la impresión de que estamos a mitad de camino de un largo trayecto y de un horizonte, como tú señalabas, mucho mayor. En esa mitad de camino, a mí me gustaría reconocer el esfuerzo que han hecho instituciones y personas en la primera parte, en la parte que no se vio de aquí hacia atrás. Ya luego podemos conversar sobre la parte más interesante, que es el desafío de implementar este proyecto. Pero hubo pilotos, ¿no? Pero sin duda, por ejemplo, la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física, a la que pertenecemos con Fernando, sin duda dio una ardua batalla, desplegó muchísimo esfuerzo en sensibilizar, en convencer a parlamentarios para que se retomara la idea, ¿no es cierto?, originalmente de aumentar las horas de educación física, o en este caso el proyecto de ley de 60 minutos, de promover 60 minutos fuera de la clase. En ese sentido, un especial reconocimiento al directorio anterior de nuestra asociación, al profesor Raúl Urbina, Rodrigo García, Jorge Flandes, Daniela Fonigel, ya que sin duda hicieron una contribución enorme. También al Consejo Académico Nacional de Educación Física, el CANEF, ya del cual también las escuelas y todos hemos formado parte de las escuelas de educación física, han formado parte, en esta vez como en nombre de su presidente, el profesor Patricio Arroyo de la Universidad de San Sebastián, y un sinnúmero también de profesores, maestros, tutores que desde hace 20, 30, 40 años están pregonando por más horas de educación física, por más horas de actividad física y ejercicio. Ya, y la última mención, por supuesto, como decía yo, nobleza obliga, también hay autoridades públicas que también le han puesto el pie al acelerador, y ahí hay que reconocer, entre tantas que hay, ¿cierto?, al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, vaya mi reconocimiento para él, ¿no es cierto? También al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rivas, que ha sido un incesante impulsor del deporte como política pública desde su época, ¿cierto?, de concejal y alcalde en Peñalolén, que ha implementado políticas de actividad física, políticas de ejercicio. A todo el equipo también del IND, a los municipios, colegios, en fin, se van a quedar, por supuesto, gente fuera,
pero valga, digamos, estos minutos de reconocer, porque ha sido un logro tremendo para nuestra área. Claro, de ahí también que hacía mención al tiempo que se demoró en avanzar en este proyecto. Profesor Concha, también sus aproximaciones al respecto. No, mira, primero estamos tremendamente contentos. Esta es una oportunidad histórica en nuestro país. Yo hacía una reflexión, grandes leyes que hayan transformado a nuestro país o que nos hayan posicionado en la innovación, en poder ponernos a la vanguardia de las necesidades que tiene una sociedad. Podríamos hablar de la ley del tabaco, podríamos hablar de la ley del etiquetado de alimentos y podríamos estar hablando de esta ley de los 60 minutos. Hay países que lo han logrado, hay experiencias, Finlandia, Dinamarca, uno dijera ya países como más avanzados desde el punto de vista económico, pero también tenemos países como Francia, China, a nivel de población, envergadura de población, establecen normativas que propician, incentivan y dan la oportunidad finalmente a que una población mire a la actividad física, mire al movimiento como lo que es algo absolutamente imprescindible y necesario. Me sumo a todos los agradecimientos y en particular el agradecimiento a aquellos que han hecho un trabajo en silencio, ese trabajo de hormiga, esas comisiones técnicas, esas reuniones, esas mesas de trabajo, esas conversaciones en los colegios, esas conversaciones entre amigos. Yo creo que nuestro país, y bien los auditorios también me imagino que están al tanto que nuestra realidad desde el punto de vista epidemiológico, tanto en el sedentarismo como en la inactividad física, como en los niveles de obesidad, somos líderes. Y cuando hablamos de líderes, estamos diciendo que estamos dentro de los top 5. ¿Ya? Estamos ahí. Necesitamos entonces un marco, una norma, una ley que nos dé la espalda suficiente para poder impulsar estas transformaciones. Vamos un poquito a lo que trae esta ley. Se establece que los colegios deben garantizar práctica diaria de actividad física a estudiantes desde nivel parvulario hasta la enseñanza media, ojo, con actividades que deberán ser formativas, lúdicas, inclusivas y no discriminatorias, con una duración mínima de 60 minutos diarios. Quiero ver el tema inclusivo y no discriminatorio más adelante, me quiero quedar con lo más general. ¿Qué desafíos implican para las comunidades educativas y obviamente los beneficios? Porque no solamente son desafíos, implementación, sino que además esto va a traer beneficios. Hablemos de eso y quiero entrar al tema inclusivo y no discriminatorio más adelante. Sí, dentro de los desafíos le voy a dejar los beneficios a Fernando, que es más experto en eso. Suena tan bien cuando tú lo lees, Rodrigo, da tanta alegría ver que esto es realidad. Pero la ley implica desafíos, como tú decías, ¿ya? El primer desafío, es que se establece una instancia en la que sí o sí, de manera obligatoria, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte tienen que coordinarse para implementar esta ley. Ya no, esto no está radicado en una oficina, en un departamentito, en un programa por allá abajo. No, esto está radicado, ¿no es cierto?, en los hombros de los ministro de Salud, ministro de Deporte, ministro de Educación, multidisciplinario, ya para que esto se implemente. Además, esto también genera una especie como de mandato, ¿sí?, para autoridades educacionales, directores de colegios, sostenedores de colegios y también autoridades municipales, ¿sí?, porque también viene un articulado en el que se señala, ¿cierto?, que la implementación va a ser progresiva. Primero, ¿no es cierto?, el ciclo infantil. Vamos a comenzar con el ciclo infantil y luego vamos a ir a los cursos superiores y a la enseñanza media. Sí, entonces es progresivo. Es progresivo, hay que articularse ahí para hacerlo. Y segundo, es integral, es decir, las autoridades municipales también van a tener que velar, por ejemplo, para que la venta de alimentos con sello quede restringida la entrada y salida del colegio. O sea, ya no solo la promoción o la prohibición o el mandato es que no se dispongan de alimentos con sello dentro del establecimiento, sino que eso también ya está resguardado, ¿no es cierto? Sino que ahora también a las afueras del establecimiento. Y ahora es un mandato. Las autoridades municipales van a tener que disponer de algún dispositivo, alguna manera, ¿no es cierto?, para controlar que esto se articule. Y lo tercero que podría mencionar yo es que, además de que es transversal, además de que es integral, además de que ya tú lo mencionabas también ahí entre medio de tu pregunta, esto implica un fuerte también componente de educación y de capacitación ya para los actores intervinientes, digamos, van a tener que
que primero conocer la ley, después ver cómo se articula esto de la ley con los pasos que hay que dar de manera progresiva, después diseñar nuevas estrategias ya para que los beneficios se hagan concretos, se hagan palpables para la población destinataria finalmente, la población escolar. Sí. Profesor Concha, voy con usted también para hablar un poquito de los beneficios y además señalar que esta implementación, como decíamos, va a ser gradual desde el año subsiguiente a la publicación de la ley. Para tener ahí presente, tal como lo decía el profesor, también va a ser gradual en las diferentes áreas o particularmente años. Lo que tiene que ver con preescolar, lo que tiene que ver con enseñanza básica y media. Le dejo ahí la palabra. Mira, uno a veces ve esta ley y dice, ¿por dónde empezamos? ¿Cierto? Sí. Entonces, a veces es bueno que vamos a tener un tiempo en el cual va a haber que sentarse a hacer el diseño de esta implementación, que va a tener que ser paulatina, que va, como muy bien decía Hans, la ley establece específicamente que hay que dedicarle espacio a lo que es la formación continua del profesorado en nuevas metodologías activas. Lo hace referencia textual la ley, nuevas metodologías activas. O sea, vamos a transformar el ADN del cómo estamos enseñando. ¿Esto por qué es clave? Porque cuando tú me preguntas por los beneficios, yo una de las cosas que hago en la academia es decir, ¿para qué está preparado el cuerpo humano? La primera esencia es el movimiento. Nosotros estamos diseñados para el movimiento, no para la quietud. Sí. La quietud nos atrofia, nos enferma, nos limita. Por lo tanto, en la medida que nosotros generemos entornos educativos activos, vamos a estar atendiendo a lo que está diseñado el ser humano. Perfecto. ¿Ya? Las mejores herramientas de aprendizaje son aquellas que incorporan al hacer, al movimiento. Cuando nosotros solo estamos escuchando, solo estamos escribiendo y estamos en silencio, efectivamente se trabajan ciertas áreas del cerebro, pero cuando nos ponemos en acción, se trabajan múltiples áreas del cerebro. Los beneficios podríamos decir que son 3 grandes áreas. Primero, si nos paramos desde el punto de vista anatómico, es físico. ¿Sí? Porque nuestra musculatura va a estar mejor preparada, nuestros sistemas van a funcionar para lo que están diseñados a funcionar. En segundo lugar, es social. Nosotros, nuestra manera de relacionarnos en un entorno es a través de la comunicación corporal. El lenguaje es movimiento. Yo estoy conversando contigo y me estoy expresando a través del movimiento. Pero tiene que tener ciertos requisitos de intensidad para que tenga efectivamente beneficios a la salud y a áreas muy importantes cognitivas. Entonces, si miramos físico, social, cognitivo, hemos demostrado y vamos a hablar en un momento de los programas que estamos desarrollando a nivel de la universidad en conjunto con otras instituciones que han demostrado mejoras en procesos académicos. Y se suma a esta mesa la salud mental. Además. O sea, si tanto hemos hablado del conflicto que nos generó la pandemia, del conflicto que ya teníamos anteriormente arrastrado, de esta inactividad y esta relación humana que era, por cierto, un desafío no es menor. No podemos hablar solo de salud mental como algo pasajero. ¿Ya? Aquí vamos a tener impacto importante, ¿ya? Porque vamos a mejorar esa relación humana justamente porque vamos a estar en una interacción con acción. Y es eso lo que nos mejora capacidades de tolerancia, de comunicación, de asimilar mejor procesos de frustración, mejorar procesos de concentración, de atención. Así que estamos muy contentos por esta ley. Yo les decía que estaba también el factor de inclusividad y no discriminación. Y esto es bien importante ponerlo en contexto porque los colegios van a tener que promover adopción de medidas de accesibilidad y ajustes que sean necesarios para que se pueda integrar toda la comunidad de estudiantil a estas actividades. Ahí nos vemos con un desafío importante porque obviamente esto va a implicar recursos, va a implicar también apoyo de parte de instituciones que están preparadas para este tipo de situaciones. Cuéntenme un poquito también cómo ven este factor. Que, o sea, yo lo veo genial, pero es todo un desafío. Sí, suena tan bien, a mí me harían ganas de ir a trabajar un par de años a colegios de nuevo para poder hacernos cargo ahí con equipos de la implementación de esta ley en los colegios, pero en fin, nos toca apoyarlo desde acá. Sí, es cierto lo que tú planteas, Rodrigo. Ya primero yo podría decir
que tal vez el principal, para mí, el principal desafío para el colegio es generar una nueva cultura, por así decirlo, que los directores entiendan la importancia del momento. Hay muchos directores de establecimientos, muchos sostenedores, ya que todavía no logran como comprender la importancia del movimiento, como decía Fernando, la actividad física, la calidad de vida, el bienestar, la alimentación saludable, etcétera. Entonces, un cambio de cultura en los directores de colegio, en los directivos de colegio, las UTP, las direcciones académicas, la jefatura de departamento, ya, porque van a tener que ponerse de acuerdo los profesores. Una de las estrategias, no sé si Fernando después querrá ahondar en eso, pero una de las estrategias que se ha documentado que funciona es establecer al inicio, al medio o al final de la clase pausas. Pausas activas, ya, o recreos después activo en el horario más libre, o en fin, entre todas las estrategias que hay. Entonces, me refiero con pausa a que el profesor de matemática, con ese halo que ha tenido el último tiempo, ¿cierto?, de que es muy importante la matemática, es muy importante el lenguaje, es muy importante la ciencia, porque así se obtienen mejores puntajes, ¿cierto?, en los rankings y en los indicadores pedagógicos, académicos, y el colegio también se vende o se promociona a partir de sus buenos puntajes. Bueno, las clases de matemática van a tener que dar 10 minutos, 15 minutos para hacer una pausa activa. Y eso, tal como decía Fernando, el profesor tiene que comprender que va a mejorar la concentración del niño, va a mejorar la disposición a trabajar del niño. No es posible que un niño de 7 años, 8 años pueda estar 1 hora 20 concentrado, 1 hora 15, 1 hora 10, dependiendo del modelo que tengan de horario los colegios. Entonces, el primer desafío es para la cultura. A mí se me ocurre que es para la cultura del colegio, profesores directivos, rector directivo y después profesores de asignatura para que vayan compartiendo. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es lo que dices tú, ¿cierto?, de empezar a planificar, a implementar, a ejecutar de manera universal. Exacto. Ya hace tiempo que, como decía Fernando, respecto a las metodologías activas, ya se recomienda tener un diseño universal para personas que van más adelantadas, menos adelantadas, para las que tienen alguna situación de discapacidad física o alguna otra situación de discapacidad. Entonces, esto que mencionas tú de poner atención a la inclusividad, ya va a ser un desafío muy, 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 muy relevante para los establecimientos educacionales de ahora en adelante. Sí, hay un aspecto de la ley que yo destaco, que es que señala específicamente que vamos a tener que mirar los proyectos educativos. Exacto. Y eso es un desafío estructural, ¿ya? Los proyectos educativos van a tener que estar en concordancia con esta ley de los 60 minutos. Entonces hay que ir buscando cuáles son los espacios. Ojalá no sea solo convivencia, que lo dice específicamente convivencia escolar, pero que sea más transversal para que pueda permear a las bases de lo que es un proceso educativo. Hablamos siempre de educación integral. Y ahí está el concepto también de la inclusión, ¿cierto? Sí. De las diferencias entre unos y otros. Pero, ¿cómo lo plasmamos eso en un proyecto educativo? Que no solamente dependa de una gestión de un líder, que es un director o una directora, sino que entendamos que para tener una población mejor preparada para los desafíos que tenemos y los que vamos a tener a futuro, hay que cambiar, hay que ajustar algunas piezas. ¿Ya? Y eso yo creo que es una tremenda oportunidad. Y generar interacción entre las asignaturas, porque pensar que solamente van a ser las asignaturas de actividad física quienes se van a centrar en esto, claro, eso no. Eso tiene que ver con una interacción entre las distintas asignaturas para ir generando este espíritu y este ambiente. Sí, yo destacaría que específicamente señala que estos 60 minutos no son a costa de la clase de educación física. Eso es muy importante subrayar. Por lo tanto, ahí tenemos un blindaje interesante y hacemos el reconocimiento a lo que ha sido la redacción. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No partimos de cero. Y eso es también interesante decirlo, porque durante estos 8 años hemos ido preparando y hemos ido realizando una serie de proyectos, de iniciativas, donde voy a destacar en las cuales hemos sido parte. ¿Sí? USACH con la Universidad del Desarrollo, la Universidad del Biobío, ha participado en el liderazgo de proyectos FONDEF con la Agencia Nacional de Investigación, el programa Escuelas Más Saludables, donde se ha trabajado con los servicios locales de educación, en particular con el Servicio Local de Educación Gabriela Mistral. Exactamente. En comunas donde tenemos una realidad territorial, ¿sí? San Joaquín,
La Granja, comuna de Macul. Hemos estado con regiones también trabajando ahora con un proyecto de gamificación, donde se han desarrollado materiales educativos, como tú señalabas, transversales, que busca que en cada asignatura, historia, ciencia, matemática, se puedan incorporar actividades que consideran a la alimentación y a la actividad física. Se ha desarrollado manuales para la clase de educación física también, que, ojo, si bien queda en paralelo o en la vereda del frente, por decirlo así, en esta ley, es un tremendo motivador e impulsor de esta transformación. Así nació, como tú decías, ¿ya? Así nace 1 hora más de educación física. Y bueno, hoy día tenemos 1 hora más de actividad física y deporte. Recreos entretenidos, ojalá recreos democráticos, que los patios sean utilizados democráticamente en los colegios y no solamente por turnos y empoderados solo a una disciplina deportiva, que tengamos rincones, zonas, recursos. Ahí hay poner atención, recursos ¿ya? Disponibles para también hacer estos procesos de transformación. Las pausas saludables son básicas, son elementales. Ya está comprobado en las experiencias de la universidad, en este pilotaje que se hizo. Evidenciado, pero con creces, que cada 40 minutos nosotros necesitamos al menos 5 minutos de activación. Hay que salir de este comportamiento sedentario para que el cuerpo se reactive en lo que estamos haciendo. Y esto es transversal en la vida. Si usted tiene una persona que está trabajando como recolector de fruta, cada 40 minutos debiera romper la acción que está haciendo y hacer una pausa activa que compense ese trabajo. Lo mismo ocurre en el aula de clase. Un estudiante cada 40 minutos debiera romper esa posición y hacer ejercicios que lo compensen y que lo reactiven en su proceso de aprendizaje. Pero también se suma el transporte activo. ¿Cómo vamos al colegio? ¿Vamos a ir solo en auto? Ojo, no tenemos que mirar solo a la región metropolitana o a las grandes ciudades. También hay una realidad en la zona urbana. El cómo vamos a proponer la manera de llegar a los colegios, ¿ya? Si vamos a dar mejores condiciones para incentivar el uso de la bicicleta, el llegar en patines, si va a ser un transporte seguro o no. Nosotros hemos participado de pilotos junto al Ministerio de Salud en que hemos contribuido humildemente desde la academia a levantar evidencia. Y resulta que el tiempo cuando más se mueven los niños en actividad moderada es durante el traslado caminando al colegio, sí, no durante la estancia en el colegio. ¿Te fijas? Entonces también aprovecho a agradecer a instituciones públicas, ¿ya? El Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud, JUNAEP, el mismo Ministerio de Educación, han levantado recursos para hacer pilotajes a iniciativas que contribuyan finalmente a lo que hoy día tenemos. Un Parlamento que ha aprobado positivamente a partir de la evidencia que se le ha hecho llegar y el reconocimiento a todos los que han sido parte de ese proceso. Yo quiero recordarles que estamos en conversación con Hans Reinicke, él es director de vinculación con el medio de FACIMED de nuestra universidad, académico de ESIADES, con Fernando Concha, docente también de ESIADES, coordinador VIME FACIMED, hablando de la aprobación del proyecto para estimular actividad física y deporte en los colegios. Lo dejaron entrever en alguna de sus reflexiones, pero quiero ahondar un poquito más sobre los desafíos que implica esta ley para la academia y la formación de profesoras y profesores. Y como les decíamos, no solamente en lo que tiene que ver con educación física, sino que además ir pensando la educación inicial desde una perspectiva holística, por decirlo de alguna manera. Sí, toda la razón, Rodrigo. Sí, aprovecho ahí de retomar el agradecimiento a parlamentarios que hizo Fernando y destacar el nombre. Entiendo que al menos del diputado Celis, la diputada maratonista nuestra, Erika Olivera, y el senador por la Araucanía, el senador Keitel. Ah, perfecto. También ex deportista. Liderazgo. Sí, a mí me encanta cómo lo planteas tú, Rodrigo, de profundizar en el desafío, ¿ya? Porque a mí me parece que incluso nosotros desde la educación física, con tanto énfasis que colocamos en lo motor, en las habilidades, en los fundamentos técnicos, etcétera, también yo creo que es momento para que finalmente terminemos por articular que todo eso, si no tiene como una
transferencia o aplicación a la calidad de vida, ¿ya? No sirve en mucho, digamos, ser muy diestro para el deporte, tener mucho talento si mantenemos conducta sedentaria y estamos inactivos 10 horas al día y después entrenamos 2, digamos, no. Entonces yo creo que ahí nosotros desde el desafío para los profesores de educación física, para los entrenadores, para los monitores, para todos los profesionales del área de la actividad física y el deporte, primero es entender que hay una demanda y un requerimiento que tiene que ver con la vida, con la calidad de vida, con el bienestar de la población. ¿Ya? Entonces lo que hagamos en nuestras clases no debiera terminar solo en lo motriz, solo en lo deportivo, ya, solo en lo competitivo, sino que debiera traducirse como en bienestar para los grupos, para los equipos, para los cursos. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Lo segundo, que Fernando algo comentó, que demos finalmente el tránsito. Hay un montón de países que ya lo ha hecho, de pasar de las metodologías tradicionales, el comando frontal, la asignación de tareas, etcétera, a las metodologías activas, a las metodologías innovadoras. Aprender por desafío, aprender por proyecto, aprender por problema, donde se tienen que movilizar, gamificar, como dijo Fernando, la educación física para establecer retos, etapas, niveles, etcétera. Ahí hay otro desafío como a nivel técnico, ¿ya? Y el otro punto que me interesaría también destacar, que Fernando lo recalcó también en la ley, que hay una demanda por recursos. Esto no es voluntarismo, esto no es háganme el favor, ¿ya? Y profesor, en el ratito libre que tenga usted, vaya a un curso y haga una pausa. No. Los establecimientos educacionales tienen que destinar recursos, por lo tanto va a haber glosa presupuestaria desde el Ministerio de Educación, pasando por los servicios locales de educación pública, pasando por, en fin, la educación subvencionada, la educación particular privada, porque esto incluye a todos los colegios. Exactamente. No es solo para municipales o para la educación pública. Para la educación pública. Es para el sistema educativo. ¿Ya? Y ahí dar el salto y empezar a ocupar metodologías por desafíos, por ABP, por rincones, como decía Fernando, porque ya tenemos que dar ese salto y salir de la instrucción y empezar a movilizar a los alumnos, ¿no es cierto?, que ellos contribuyan a ese gasto energético, a esa mejora en el bienestar, ya de manera derecha, digamos, directa. Ya no podemos seguir solamente imitando y ejecutando. Profesor Concha, yo lo invito a que observación.cl, y ahí hay un observatorio que está mirando las políticas, ¿cierto? Ahora, también tenemos escuelas más saludables, y ahí en esa página y ya está todo el material educativo que se ha desarrollado durante estos años. Los manuales, hay videos de pausas activas también. No estamos descubriendo la pólvora, ojo, estamos poniendo a disposición lo que se ha sistematizado y algo muy importante, lo que se ha probado que funciona. ¿Ya? Ese es uno de los desafíos de la investigación, poner a disposición lo que resulta y también contar las experiencias que no están tan bien encaminadas y que necesitan ajustes. Entonces, los profesores disponen hoy día de redes en las cuales pueden consultar, bajar material, disponer de iniciativas, y estamos avanzando ahora a la gamificación de estos materiales, porque a veces nos queda chico el pensar, ¿cierto? El libro, ahora hay que llevarlo a una plataforma que podamos utilizar las TICs en el aula, pero de manera activa. Exactamente. ¿Ya? Y no solamente, yo me acuerdo, esta transformación de meter la pizarra digital, estábamos todos alucinados, ¡qué bueno! Pero los niños dejaron de moverse por estar mirando la pantalla. ¿Ya? Y por último, antes iban y escribían todos juntos, ahora escribe solo uno en la pizarra. ¿Ya? Vamos a trabajar con tablets de manera que los niños puedan en el aula, ¿te fijas?, tener desafíos activos con una tablet para una actividad específica que dura 10, 15 minutos y después retomar la dinámica. Tenemos un desafío de formación y la academia, y somos parte nosotros de la academia aquí con Hans, recoge ese guante. Y por eso que hace algunos años ya venimos siendo parte de estos proyectos, venimos generando lo que se llaman las asignaturas vinculadas, donde nuestros estudiantes aprenden. ¿Ya? Ahí tú tienes experiencias muy interesantes del trabajo concreto en terreno. No es solo escuchar a un académico desde el saber, ponerlo en práctica. Y eso lo recogen los niños y niñas y adolescentes. Cuando ven un profesor activo, ese es el modelo. Y por eso la clave de esto es el entorno escolar activo.
Por eso, además, la universidad se debe sentir orgullosa por todos los elementos que se aportaron para la discusión parlamentaria. Hans, Fernando, yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy, habernos explicado ahí claramente qué es lo que se viene de aquí en adelante. Y bueno, ya nos daremos tiempo para ir evaluando a medida que vaya avanzando estos procesos. Encantado, queda la mitad del camino todavía. Sí, queda bastante por delante. Muchas gracias a ambos. Yo te agradezco y te digo, ojalá nos contagiemos como adultos a ser más activos también. Exactamente, porque eso no solamente va a traer adultos en el futuro más sanos, sino que además va a motivar, yo creo,